Estás escuchando Health Data, el podcast de Health Marketing, en donde vienen los líderes a redefinir sus éxitos. Y el día de hoy tenemos a un gran invitado, al Dr. Menocal, quien es experto de endometriosis e histeroscopía y además es uno de los fundadores de EndoLatam. Nos platica sobre lo que sucede en el Hospital de la Mujer, su historia a partir de ello, cómo ejecuta su trabajo con los equipos multidisciplinares en el Hospital Ángeles en Morelia. Mucha más información y sobre todo los proyectos que vienen como el Congreso de Punta Cana. Que lo disfrutes. A nosotros en ginecología no nos enseñan anatomía, no aprendemos anatomía. El tiempo necesario para que un médico se convierta, tenga una expertise para operar endometriosis es de 10 años. En un año no puede aprender a hacer cirugía de endometriosis. El médico que se dedica a la cirugía de endometriosis debe dedicarse casi exclusivamente a la cirugía de endometriosis. Se ha convertido en una enfermedad de moda. Pareciera ser que operar endometriosis es un target que tienen todos los médicos. Si bien es cierto que usted podría solo dedicarse a la atención privada, aún así no ha soltado el Hospital de la Mujer. De repente puede, por los costos, ser muy prohibitivo para muchas pacientes. Y hay muchas pacientes que lo necesitan. Porque una paciente tiene que viajar 5,000 kilómetros para atenderse cuando tienen de los mejores del mundo en tu país. ¿Hay algún truco clave por el cual las cosas le funcionen bien a usted, Doc? Para pertenecer a EndoLatam, lo que se necesita es tener expertise. Y si una paciente tiene algún caso complejo y no tenga ni seguridad social, de verdad, con toda libertad, me pueden contactar por correo electrónico o me pueden contactar con teléfono. Y si el caso es complejo, seguramente le buscaremos un lugar propio. Bienvenido, doctor. Hola, Caro, ¿cómo estás? Ay, pues un placer. ¿Sabe qué, Doc? Yo dije, cuando lance Health Data, no puede existir sin la presencia del doctor Menocal. Entonces, yo estoy muy emocionada por ello, por su presencia. Y bueno, pues vamos con las preguntas, si le parece bien. Claro, con todo gusto. Ok. Bueno, entendiendo que usted se dedica a patologías bastante complejas y que el tratamiento de estas enfermedades han ido cambiando y sobre todo más en los recientes años, yo me pregunto, ¿cómo fue que usted en la especialidad de ginecología decide irse sobre estas enfermedades y dedicar toda su energía? ¿Qué es lo que usted vio en la clínica o si hay algo, una historia personal que quiera compartir sobre por qué decide irse por acá? Yo hice ginecología obstetricia en el Hospital Regional 1 de Octubre del ISSSTE y ahí tuve la oportunidad de conocer gente que hacía cirugía de mínima invasión, que eran los inicios de la cirugía de mínima invasión en México, eran los doctores Shuslev y todo el servicio de cirugía del hospital. Entonces, eso me llamó la atención porque se hacía poca cirugía laparoscópica en el área de gineco. Y entonces, cuando terminé mi entrenamiento, decidí ir al Instituto Nacional de Perinatología a formarme en endoscopía ginecológica, a tomar cursos para hacer cirugía laparoscópica. Conforme fuimos avanzando en el tema, tuve la oportunidad también de estar en Argentina, en Brasil y posteriormente en Italia. Pero la necesidad surge de que cuando empezamos a hacer cirugía de baja complejidad, histerectomías, las urgencias, embarazo ectópica, un quiste simple, por ahí empezó a surgir una enfermedad que realmente nosotros no estamos familiarizados con ella, que es la endometriosis. En el entrenamiento de ginecología es una enfermedad que aunque es frecuente, hasta 1 a 2 de cada 10 mujeres, era una enfermedad que cuando en los servicios de ginecología se detectaba o no habían diagnósticos antes, se mandaban los servicios de oncología para que los resolvieran. Entonces, esto empezó a crear la necesidad de tener que aprender cómo podíamos operar este tipo de pacientes, porque definitivamente en el transcurso de la especialidad o en lo que nos entrenamos como ginecólogos, no hay nadie que nos pueda enseñar a hacer cirugía de endometriosis. Okay. ¿Sí? O sea, no te pueden enseñar a hacer algo que ellos tampoco sabían hacer. Claro. Entonces eso era algo y eso fue lo que fue cambiando y lo que me fue orillando y llevando por este camino. Obviamente la evolución de nosotros, tanto cómo tratamos hoy la enfermedad y tanto cómo operamos hoy, es muy diferente a lo que hacíamos cuando empezamos hace más de 20 años. Sí, pero es impresionante que entiendo que llegaba esta enfermedad y decían oncología, ¿no? Y entonces entiendo que usted con esta responsabilidad y ética es como, no va por aquí. Hay otra área por explotar, por explorar y por dar respuestas a las pacientes, ¿no? O sea, desde donde lo conozco sé que es una persona que
no para en la preparación y en ser como parteaguas hacia esto. Y aquí mencionó sobre algunos países en los que usted se ha formado. Digo, entendiendo que, como dice, pues no nos enseñaban porque tampoco lo sabían. ¿Podría platicarnos sobre esa historia de su preparación o entrenamiento? ¿Fue aquí en México? ¿Cómo es que llegó al extranjero? Cuando hacíamos cirugía de mínima invasión por ahí de 2003, 2004, hace 23 años, 24 años, la cirugía de mínima invasión en México todavía tenía un nivel muy bajito. Todavía se hacían cosas con muy baja complejidad. Algunos grupos, poquitos, y cada quien por otros lados estaban tratando de empezar a crecer en eso. Claro. Tuve alguna vez la oportunidad en un congreso de conocer al doctor Leopoldo Videla de Argentina y ver sus cirugías en un congreso. Y entonces decidí ir a Buenos Aires en eso entonces se llamaba Instituto Europeo de Ciencias Endoscópicas, y ahí tuve la oportunidad de formarme en histeroscopía con Luca Mencalga, con Alfonso Arias y con otras personalidades del mundo de la histeroscopía. Entonces empezamos a hacer una técnica nueva que servía para ver pacientes con sangrados, para valorar la cavidad uterina. Y después tuve la oportunidad de quedarme en el Instituto del Callao con el doctor Leopoldo Videla haciendo algunas cosas, ¿sí? Para luego regresar a México. Y en México nosotros ya trabajamos en el Hospital de la Mujer, en el servicio de laparoscopía. Esto nos permitió evolucionar el nivel de cirugía y el tipo de cirugía que hacíamos. Y entonces empezamos a enfrentarnos cada vez más con el tema de la endometriosis. Ok, y sobre esto, Doc, vaya, usted empieza aquí en México, se va a Argentina, trae todos esos aprendizajes, pero yo entendiendo que la medicina de repente, estas jerarquías o esta parte política puede ser muy compleja, ¿qué reto significó para usted traer técnicas nuevas o una nueva visión sobre el tratamiento de las enfermedades y que le hayan permitido aplicarlo acá en México? Pues mira, creo que primero tuve una oportunidad fantástica en el Hospital de la Mujer, porque hubo autoridades en el hospital como la doctora Yara Pineda, como la doctora Soledad Castro, que por alguna razón decidieron apoyar un proyecto que no existía en el Estado. Y tuvimos la oportunidad de tener un quirófano integrado, que era de los primeros que había en el país para operar cirugía laparoscópica. Y entonces ya no había pretexto, tenías todas las herramientas necesarias para poder hacer. Y aparte un volumen de pacientes para poder atender y tratar de mejorar la calidad de vida de estas pacientes. Conforme pasó el tiempo, nos dábamos cuenta de la necesidad y veíamos los avances en el mundo. Entonces conocimos de Marcello Ceccaroni en Italia, hay gente que está haciendo otras cosas, el doctor Luca Minelli, cirugías neuropreservadoras. Y entonces ahora decidimos viajar a Italia. Y entonces decidimos ir a Italia a hacer cursos con el doctor Ceccaroni y después de eso hacer cursos en cadáver. Esto para que nos pudiera permitir aprender técnicas para poder hacer cirugías más seguras. Y esto fue evolucionando a lo largo de los años la manera en que operábamos pacientes. No, de ninguna manera fue lo mismo de cómo operábamos al principio a cómo operamos hoy, después de todos los cambios y todos los conceptos nuevos y toda la manera de hacer cirugías neuropreservadoras. Y eso fue lo que fue evolucionando. Por supuesto, siempre fue un tema, ¿no? El tratar de que las autoridades de los hospitales pudieran apoyarnos. Que por ejemplo, esto es una parte que a veces las pacientes pueden no comprender, pero en los hospitales no tenemos, o sea, no hay infraestructura para llegar a operar pacientes con alta complejidad. O sea, hay en el 20 de noviembre, en el Instituto Nacional de Periodontología, en el Hospital de la Mujer, pero en más hospitales públicos, pues no, porque en los hospitales públicos se le da una atención preponderante a la obstetricia y al binomio madre-hijo. Pero otras cosas se dejan de lado. Entonces hay muchas pacientes que tienen dolor pélvico y eso de alguna manera no era tan importante para las autoridades de salud. Hoy afortunadamente las cosas han cambiado y cada vez se le da más importancia. Claro, entiendo que menciona, doctor, que contó con el apoyo y eso es algo importante. Vaya, trae nuevas ideas, nuevas formas y además del apoyo también usted estaba cubriendo alguna necesidad, ¿no? En ese momento, y el hecho de hacer las cosas de esa manera y salvar vidas, porque así es como tal,
¿Hay algún truco clave por el cual las cosas le funcionen bien a usted, Doc? ¿Será la congruencia, acaso? ¿La forma en la que usted dirige o transforma esto? Porque yo lo he visto en distintas ocasiones también lo que me han comentado pacientes o colegas de usted, ¿no? Que usted llega y dice, vamos hacia este rumbo, no existe, lo hago, ¿no? O sea, ¿qué es eso que usted tiene y cuál es ese motor para cambiar las cosas? Lo primero es que la palabra no existe en el diccionario. Siempre que me dicen que no podemos hacer algo, es como que ¿cómo que no? Sí se puede. O sea, vamos a buscar la manera y tocaremos puertas y veremos la manera. ¿Quién nos puede ayudar a resolver esto? Creo que es la única manera. Creo que cuando que uno puede tomar la forma muy fácil de decir, pues no se puede, pues no lo hacemos. ¿Sí? Sí, la persistencia, ¿no? Sobre que es algo, que es una virtud de su personalidad, ¿no? Pues eso tratamos. Y mira, ahora en el Hospital de la Mujer, aunque no estoy completamente, pero hoy se ha quedado gente que es muy valiosa y que además se han vuelto referentes en esta cirugía. Han trabajado conmigo durante los últimos 10 años, como el doctor Jaime Calderón, la doctora Andrea Portillo, el doctor Juan Tinajero. Entonces ya no es nomás como que es el Armando Menocal en el Hospital de la Mujer, es todo un equipo. Es todo un equipo que opera pacientes, que hace cirugía de muy buena calidad y que van tratando de continuar con ese camino. Y creo que algo que que ha valido la pena creo que es muy, muy importante enseñar y muy importante tratar de enseñarle a los nuevos médicos y a las nuevas generaciones lo que a nosotros a lo mejor nos costó un camino muy lleno de muchas piedras y muy tardado. Hoy la curva de aprendizaje se ha reducido porque hoy les enseñamos el camino por donde es más fácil. Okay. Chicos, hay que ir a hacer cursos de cadáver a San Luis, Missouri, a Negrara, Italia. Tienen que hacerlo. Okay. Y aprenden. Y hoy en día creo que mucha gente que ha pasado por el Hospital de la Mujer hoy se están convirtiendo en referentes en este país. Está Edgar Ruiz en León, Gabriel Corona en León, en Querétaro el doctor Carlitos Alcibia, el doctor Ramón Pascasio. Mucha gente ha empezado y están continuando con esto. Yo creo que lo más importante de todo es tratar de transmitir lo poquito o mucho que nosotros podamos transmitirle. Okay. Creo que eso es lo que nos ha valido. Sí, esto que menciona lo podemos observar, ¿no? Como estos caminos más cortos, que me queda claro que usted picó piedra, ¿no? Le tocó picar piedra desde cero y hoy es un presente distinto tanto para los especialistas como para las pacientes que lo reciben. Y justo en una investigación que hice de usted, se llegó a un consenso, Doc, y algo que observaban es como, sí pueden, si bien es cierto que el doctor Menocal es uno de los cirujanos expertos de endometriosis e histeroscopía más importantes y fuertes en el mundo, y es cierto que pueden haber otras personas muy importantes en la actualidad, pero hay algo que posiblemente no lo tengan los demás o las demás, y es esta humanidad y este amor que usted brinda a las pacientes. Y ya que ha mencionado el Hospital de la Mujer, cómo usted se ha dedicado a ello y todavía lo hace, ¿qué es lo que hay detrás, doctor? O sea, ¿hay algo que no sepamos, que nos desee compartir sobre este ímpetu por estar apoyando a las pacientes de manera desmedida? Pues mira, la cirugía de endometriosis es una cirugía que de repente puede, por los costos, ser muy prohibitivo para muchas pacientes. Y hay muchas pacientes que lo necesitan. Hay muchos pacientes que van al Hospital de la Mujer y esas pacientes son las que tratamos de atender. Hoy estamos lidiando con muchas dificultades no solamente en Morelia, sino creo que en todo el país en cuanto a cómo están funcionando los hospitales, y no es tan fácil, pero en la medida de lo que es posible tratamos de seguir haciendo eso en el hospital. Claro. Hoy está el doctor Jaime Calderón, que es el profesor titular del posgrado de laparoscopía en el hospital.
tenemos 5 fellows que están aprendiendo a hacer cirugía. No son estudiantes, sé que es muy importante saber que son ginecólogos formados y que ya tienen un entrenamiento y que van a perfeccionar sus técnicas, el cómo poder operarlo y tratar de hacerlo mejor. ¿Sí? Y creo que eso es lo que tratamos de hacer. A veces podemos más, a veces podemos menos. A veces yo quisiera transmitir a las pacientes que a veces hay que esperar porque pues no es como que tengamos todo siempre a la mano para poderla superar, y que a veces eso requiere un tiempo de espera, pero que en la medida de todo lo que podemos siempre. Y algo que es bien importante, cuando a veces operamos pacientes en el Hospital de la Mujer, a veces no es como la cola de las tortillas del que llegó primero. A veces tratamos de priorizar los casos más complicados y los casos más graves, porque al Hospital de la Mujer llegan casos muy complicados de endometriosis, y a veces las cosas que son más sencillas les vamos dando un tiempo, pero tratamos siempre de priorizar lo que está más complicado. Claro, pero fíjese, mi pregunta iba también hacia entendiendo que pues no es que todos los expertos del mundo estén atendiendo en la atención pública y usted lo hace, ¿no? O sea, si bien es cierto que usted podría solo dedicarse a la atención privada, ¿no? Que lo hace, aún así no ha soltado el Hospital de la Mujer y dice, bueno, si ya no estoy al 100% como lo hizo en este arranque bastante significativo e histórico, ¿no? Pues sigue como jalando a sus colegas de volteen a ver hacia acá con esta mirada completa de que es una enfermedad sumamente compleja que atrofia la calidad de vida de las personas y que hay casos verdaderamente complejos y, como dicen, no es la fila de las tortillas, vamos a priorizar los casos complejos. O sea, usted no suelta. Y eso es lo admirable, es lo que traía acá este podcast, ¿no? O sea, cómo no paran sus intenciones para esa mejora y la vida de las pacientes. Sí, yo creo que eso es, creo que fue el primer motivo por el cual empezamos a dedicarnos a esto. Y entonces, el motivo de por qué no lo sueltas, por qué sigues en el Hospital de la Mujer o por qué seguimos haciendo cosas ahí, es porque de verdad hay casos que son sumamente complicados y que vale la pena hacerlos, ¿no? Y que no, o sea, porque una paciente puede perder un riñón o una paciente puede tener una afección a su calidad de vida tan importante que puede tener intentos suicidas o cosas de esas. Y entonces, cuando uno cree que ya es tiempo de soltar, siempre llega algo que dices, no, sí voy, sí lo hago, sí. Y también yo creo que parte del compromiso es todo el equipo de trabajo que ha estado conmigo ahí durante todos estos años y que pasan los años y están ahí al pie del cañón, sí. Entiendo desde la humanidad y desde la gratitud también, ¿no? Como aquí al Hospital de la Mujer. Y digo, pues afortunadas estas pacientes que cuentan con este apoyo, porque en el mundo entero no funciona así. Y aquí en Morelia sucede gracias a usted, hay que decirlo. Y eso pues también aprovecho a nombre de todas las Endo Warriors, ¿no? Que muchas gracias por ello, Doc. Y bueno, ahora quiero traer un tema respecto a este conocimiento y divulgación que hay respecto a la endometriosis siempre acaba siendo un arma de doble filo, ¿no? O sea, si bien es cierto es que ya queríamos que este tema se hablara en más espacios, se conociera, pudieran identificar los síntomas y demás, pero por otro lado es una realidad que existen personas que en la actualidad están realizando procedimientos sin tener el entrenamiento adecuado, ¿no? Es una realidad mundial. Y me gustaría que usted, doctor, nos dijera si ha pasado por alguna consecuencia de este tipo donde personas no preparadas adecuadamente están realizando estas cirugías complejas de endometriosis y alguna advertencia posiblemente que tenga que hacer a especialistas y a pacientes. Sí, mira, yo creo que hoy en día los centros y los médicos que tienen grupos para atención de pacientes con endometriosis, que hay que entender que no, o sea, el ginecólogo no es que sea especialista en endometriosis, tiene que tener un equipo para poder atender a las pacientes, porque es una enfermedad multiorgánica. Y por ahí existen muchos grupos que ahora quieren hacer cirugía de endometriosis sin tener un entrenamiento adecuado. O sea, yo siempre he dicho, no es que tienen que pasar por lo que nosotros pasamos. No tienen que pasar, por ejemplo, Marcelo Ceccaroni en un artículo que publica dice que el tiempo necesario para que un médico se convierta, tenga una expertise para operar endometriosis es de 10 años.
Entonces, yo sé que hoy en la actualidad puede no ser así. Pero un médico que hace un entrenamiento en la laparoscopía no es un médico experto en endometriosis. En un año no puede aprender a hacer cirugía de endometriosis. Sí. Y mucho menos si en el hospital donde se entrena a hacer laparoscopía no hacen endometriosis. Entonces, Claro. o sea, y el reto de aquí es que la endometriosis se convirtió de ser una enfermedad completamente oculta o que la gente no sabía de esto, se convirtió en una enfermedad de moda. Se ha convertido en una enfermedad de moda y hoy pareciera ser que operar endometriosis es un target que tienen todos los médicos. Es una enfermedad compleja, es una enfermedad difícil, es una enfermedad que a veces los resultados que queremos no son los obtenidos, que es frustrante para la gente que nos dedicamos solo a esto también a veces, no poder haber obtenido el resultado que nosotros queríamos, ¿sí? Y entonces, si va de la mano esto con gente que se ha formado en muchos centros durante muchos años haciendo entrenamientos en cadáver, en hospitales de alto volumen, haciendo cirugía de alto volumen durante tanto tiempo. Entonces, hoy cuando hay gente que es experta en la endometriosis con un curso de 3 días o con un diplomado con un casual. diplomado casual, pues es difícil. Claro. Y luego viene el tema ahora, el diagnóstico. Claro. Sí, el tema del diagnóstico. El diagnóstico es un problema. O sea, el diagnóstico define el tipo de cirugía y la estrategia y lo que tú le vas a hacer a un paciente. Y hoy en día hay gente haciendo mapeo con cursos de 2 semanas. Y dicen en México, hago una, veo una y enseño una, ¿no? Eso es gravísimo. Sí, claro. Eso es gravísimo. O sea, el ¿Y radiólogo... cómo podrían darse cuenta las pacientes si están acudiendo al experto o no? Pues yo creo que es válido que la gente pregunte su currículum. Que es válido que la gente pregunte dónde se entrenó, quién lo entrenó, cómo lo entrenó. Creo que es válido que la gente sepa, o sea, qué va a pasar conmigo, cómo va a ser mi diagnóstico, cómo me van a hacer el diagnóstico. O sea, porque tú no puedes entrar a un consultorio que te haga un ultrasonido al consultorio y de ahí te programen una cirugía. O sea, te tienen que enviar con un experto en imagen que emita una opinión respaldada en 4 años de especialidad, respaldado con un entrenamiento en endometriosis para que el que está viendo las imágenes sea alguien realmente experto. ¿Sí? Y que además tenga la capacidad de ponerlo por escrito, firmar un reporte y decirte a tu paciente, tú como paciente tienes derecho a leer el reporte de tu médico y te diga exactamente qué tienes, para que luego tu ginecólogo, tu colorectal puedan planificar una cirugía que tú necesites en base a la opinión de un experto. Entonces, eso es lo que va haciendo la diferencia para que tú sepas en dónde puedes operarte o en dónde no deberías operarte. Al final del día es muy complicado certificar a un médico o decir que un médico puede o no puede hacer, porque desafortunadamente a este momento todavía no existe una certificación como tal, aunque hay algunas empresas que se dedican a hacer este tipo de certificaciones, pero no hay como un grado académico que diga tienes un título de especialista en endometriosis, no existe. Entonces, hasta este momento son médicos que tienen un entrenamiento de alta calidad en centros de alta calidad para poder entrenarse. Y una cosa que por ejemplo, dice un amigo mío, Luis Fernando García de Monterrey, el médico que se dedica a la cirugía de endometriosis debe dedicarse casi exclusivamente a la cirugía de endometriosis, a la cirugía compleja. Porque si tu médico hace reproducción, atiende partos cesáreas con un alto volumen, porque es un médico de mucho entrenamiento, aparte hace infertilidad, aparte hace uroginecología, aparte hace colposcopía y aparte pues hace todo y aparte hace cirugía de endometriosis, entonces es difícil porque es complicado, hacerlo. Y a veces yo les digo a mis alumnos, alguna vez tuve la oportunidad de estar en la empresa Karl Storz en Alemania y me tocó ver cómo fabrican una lente de laparoscopia. Entonces, hay gente, están separados por cubículos y hay alguien que solo arma el tubo que le van a poner. Y luego pasa los tubos a otra área y hay gente que solo peina la fibra óptica y corta la fibra óptica que va dentro del tubo. Y hay gente que mete la fibra óptica. Entonces, cada quien se especializa en un área. Entonces, el trabajo es manual y es perfecto. Entonces, que no es lo mismo que haga alguien de todo queriendo ser experto en todo. Eso es
Claro. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces ves, no sé, gente como Fernando Paredes en Querétaro, que solo se dedica a hacer cirugía de endometriosis. Ves a gente como Luis Fernando García en Monterrey, que solo se dedica a hacer cirugía de endometriosis. Ves gente como Oliver Cruz, que es de Ciudad de México, que solo se dedica a hacer cirugía de endometriosis. Ramiro Cabrera, que solo hace eso y se vuelven expertos globales. Está Sergio Villalobos en Ciudad de México, Carlitos Salcivi en Querétaro, Gabriel Coronel. Entonces te empiezas a dar cuenta que las gentes que se dedican a cirugía en endometriosis tienen un común denominador. Tienen un equipo, trabajan en conjunto con otros especialistas, están prácticamente dedicados al 100% a tratar esta patología. Y entonces... Que es algo que usted insiste bastante, como el alto volumen y la alta complejidad, ¿no? Poder Sí, claro. resolver estos casos, que cada caso es único y puede elevar su complejidad bastante, ¿no? Claro, ningún caso es igual. O sea, ningún caso es igual. Ningún caso no es, por ejemplo, tratar endometriosis intestinal como en una fábrica que todas fueran igualitas. Cada una es diferente. Cada una tiene un grado de complejidad diferente. Y entonces aquí viene lo que tú preguntabas. Imagínense lo complicado que es este nuevo tipo de pacientes. Esa paciente que operan sin tener una expertise para operar al paciente, cuando llega a un centro de alto volumen, es una paciente complicada, es una paciente con diferentes... Ya no solo es la endometriosis, ¿no? Sino además tipos de dolor. la complicación, ¿no? A la que ustedes reciben. Sí. Ok, sí, Doc. Y bueno, Doc, yo sé que usted es abuelito y los abuelitos cuentan buenas historias. Entonces, a mí me encantaría que nos platicara un poquito sobre la historia de Endolatam. ¿Cómo es que surge este proyecto? Porque yo sé que muchas personas queremos saberlo. Mira, Endolatam es un proyecto que nació con William Kondo, con Fernando Heredia de Chile, con Juan Diego Villegas de Colombia, con Daniel Sanabria, con Ramiro Cabrera, con Ana Sierra, con un grupo, con Lucelio Lemos de Canadá. Somos un grupo de amigos que nos dedicamos a hacer esto y que nos vemos casi en todos los eventos académicos, congresos, que tenemos oportunidad de operar juntos en Tijuana, en algunos otros lados. Y entonces, precisamente, Endolatam sale de la necesidad precisamente de esto. O sea, hoy las pacientes hacen muchísimas redes sociales para tratar de hablar de la enfermedad y también tratar de hablar de los médicos con los que les va bien o no les va bien o les va mal o no sé. Entonces, la intención de Endolatam es, no existe un órgano certificador y yo no le puedo decir a nadie si sabe operar endometriosis o no. Claro. Sí. Pero lo que sí sé es que sé que hay gente que en sus países son referentes y que además sabemos y los hemos visto operar, los hemos visto cuando hacemos cirugías en vivo, cosas que son gente que hace cirugía de alta calidad y que tienen centros y que además son centros muy parecidos unos entre otros. Centros que tienen colorectales, que tienen un radiólogo especialista nada más para ellos, que tienen su urólogo, que tienen un equipo. Entonces, la intención de crear Endolatam era visibilizar a los médicos y los centros donde las pacientes pueden ir. Porque, por ejemplo, a mí no me hacía sentido que una paciente de Argentina tuviera que viajar a México para atenderse. Por si es complejo, ¿no? Claro que es complejo. Claro. Cuando tú en Argentina tienes a un Fernando Gorosito, tienes a un Alejandro González, tiene una de las mejores cirujanas de endometriosis del mundo, que es Mónica Bonín, tienen a Humberto Dionisi, tienen a Javier Del Hongo. Entonces, ¿por qué una paciente tiene que viajar de 5,000 kilómetros para atenderse cuando tienen de los mejores del mundo en tu país? Como no se muevan, volteen alrededor. ¿Cuál es el centro especializado más cercano? Tienes en Colombia, o sea, una paciente de Colombia, en Colombia tienen a Daniel Sanabria, que es un tremendo cirujano de endometriosis. Es oncólogo, pero es un tremendo cirujano de endometriosis. Tienen a José de los Ríos en Medellín, también uno de los mejores que hay en el mundo, de los mejores cirujanos que he visto operar. Claro. Juan Diego Villegas, que es un referente de dolor pélvico en el mundo. ¿Sí? Y entonces, así como esos numerosos casos en diferentes partes a lo largo de Latinoamérica. No se diga Brasil, en Brasil yo creo que es el número más importante de médicos expertos en endometriosis en Latinoamérica. Y a Brasil le pasa lo mismo. O sea, así como tienen a Mauricio Abrao, tienen a Patrick Bellis, tienen a William Kondo, a Tir Suárez, tienen a Rodrigo Fernández, también tienen mucha gente que dice que hace endometriosis
y todavía no está capacitado para hacerlo. Yo no digo que no van a llegar a hacerlo, claro que sí. Solamente que lo que yo creo es que deben de entrenarse. Claro, Y deben de saber. debo decir que los mejores ya los puedes encontrar en las redes sociales, en Endolatam. Sí. Ya usted les conoce, ha trabajado con ellos, esta amistad, ¿no? Que surge esta iniciativa que me parece muy, muy valiosa, ¿no? Como, de hecho, en redes sociales, de repente, en las distintas cuentas de los expertos, es como, oh, yo estoy en Colombia, yo estoy en Argentina. Dirigimos a Endolatam para que puedan ahí encontrar a los expertos que constantemente están colaborando y eso me parece que se logra el objetivo, ¿no? Con el que se inició de visibilizar los centros, Claro. ¿no? Que sí están trabajando de manera debida, porque pueden existir otros, ¿no? Que no necesariamente están trabajando adecuadamente, pero aquí está esta visibilidad, ¿no? Sí, claro. Y sobre esto, Doc, sé que conocemos un poco su agenda y sabemos que viene un evento muy importante en República Dominicana. ¿Nos puede platicar sobre este congreso que se aproxima? Mira, estamos haciendo un congreso en conjunto con la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, y la intención es que cada año llevar junto con las sociedades científicas en los diferentes países de Latinoamérica, llevar esta parte de la mínima invasión. Entonces es llevar un congreso con gente que muy importante en el mundo de la mínima invasión en Latinoamérica, para poder acercar a todos los países latinoamericanos toda esta visión de la mínima invasión, y por supuesto con un tema muy particular que es la endometriosis, donde los médicos tienen la oportunidad de ver de primera mano a los mejores cirujanos de endometriosis, a los mejores grupos que están manejando endometriosis, y la intención es replicarlo. La intención es que la gente pueda ver cómo lo hacen en Colombia, cómo lo hacen en Argentina, cómo lo hacen en diferentes países en Latinoamérica, para que después puedan replicarlo en sus países. En cuanto podemos tener más países en donde se puedan replicar centros de atención para endometriosis, cada vez se va a poder llegar a más pacientes. Este es el primer congreso, ¿cierto? Hay que Este decirlo. O sea, con esa intención, ¿no? Este es el primero con esta intención. Anteriormente tuvimos una participación en el Congreso de ALAD, en el Latinoamericano de Piso Pélvico, pero hoy pensamos que esto tiene que hacer algo más propio y algo más con las sociedades por cada país. De hecho, el próximo año creo que probablemente estemos en Guatemala, en un evento de Guatemala, también con todas estas gentes de Endolatam. Y obviamente no siempre van a ir los mismos, ¿no? Ahorita República Dominicana van algunos, para Guatemala irán otros médicos, porque la intención es llegar a más médicos y llegar a más países. Desde la forma correcta, como así se hacen las cosas de la mejor forma posible, ¿no? Bien intencionado, para que esto se replique, como lo menciona, sí, ¿verdad? Y eso que es pues, bien intencionado de entrada. O sea, Endolatam es una comunidad de médicos expertos y de grupos expertos en endometriosis sin fines de lucro. Para pertenecer a Endolatam, lo que se necesita es tener expertise, demostrar que efectivamente haces y sabes hacer lo que dices que estás haciendo. Y entonces es como un reconocimiento de un grupo de colegas que se dedican a esto, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y qué bueno. Y la verdad es que nos va a dar mucho gusto, porque hoy cada vez hay más gente. Yo veo con mucho gusto que cada vez más gente a San Luis, Missouri, a hacer cursos en cadáver y entrenarse, que cada vez más gente va con Marcelo a los cursos de Negraria, a los cursos en Verona, que son fantásticos. Entonces, o sea, cada vez más gente va replicando un camino que mucha gente hemos recorrido. Ok, es muy interesante, Doc, y significativo este movimiento de la comunidad médica, ¿no? De los grupos expertos en Latinoamérica. Doctor, ¿tiene alguna, con toda esta sabiduría que usted tiene, ¿no? Y con toda esta experiencia en los distintos caminos, no solamente en el consultorio, usted se va mucho más allá a cambiar rumbos y retos e historia? ¿Tiene alguna recomendación que no esté en los libros para estas generaciones más jóvenes, posiblemente que estén estudiando todavía la especialidad o los fellows? ¿Algunos consejos sobre estos caminos? Mira, la gente que está empezando en esto, y antes de pensar en endometriosis y pensar en muchas cosas, yo el primer consejo que les daría es: aprendan anatomía. A nosotros en ginecología no nos enseñan anatomía, no aprendemos anatomía. Tienen que aprender anatomía de una manera diferente.
¿sí? Y tienen que ir a aprender en un cadáver, tienen que aprender a operar, tienen que saber que la cirugía, tanto abierta como laparoscópica, como robótica, o sea, el común denominador y la diferencia entre un cirujano y otro, aunque tengas el mejor robot del mundo, aunque tengas la mejor tecnología, es lo que en tu cabeza sepas de anatomía. Eso hace la diferencia de un cirujano a otro. Todo aprendido y mapeado para ejecutar, ¿no? Exacto. Y saber qué es lo que te toca y qué es lo que no te toca. ¿Sí? Aprender a delegar, saber que por eso es un equipo multidisciplinario. A cada uno de nosotros nos toca una parte de la cirugía dependiendo del órgano afectado. Y entender eso. O sea, que hay que estudiar, que hay que aprender, que hay que ir a donde podamos conseguir un entrenamiento adecuado. No importa dónde. Mucho amor, respeto, ética, ¿no? Sí, claro. Sobre Sí. la ejecución de estas patologías tan complejas y digo, no se queda ahí usted, ¿no? En el quirófano, o sea, va a más, ¿no? Ahorita con este congreso, con todos sus proyectos. Pues Doc, quiero también preguntarle para que se quede aquí plasmado, ¿en dónde podemos encontrarle? Si tiene algún proyecto específico que quiera compartir o invitar a ello, ¿y dónde se encuentra para que le busquen y le encuentren las pacientes o colegas? Yo estoy en el Hospital Ángeles Morelia, en Morelia, Michoacán. Aquí me encuentran, mis datos, bueno, son fáciles de encontrar en internet, y estoy aquí en Morelia. Para las pacientes de bajos recursos o las pacientes que tengan casos complejos, que quieren ir al Hospital de la Mujer, pueden ir al Hospital de la Mujer. Desafortunadamente ahora, si tienen seguro o tienen otro tipo de seguridad social como el ISSSTE o por motivos de la Secretaría, no nos es posible recibirlos en el Hospital de la Mujer. Desafortunadamente es un condicionante, pero en el ISSSTE tienen el 20 de noviembre, donde está Rodrigo Ruz y otras gentes que se dedican a hacer cirugía de endometriosis. Y mis datos los pueden encontrar en las redes sociales. Y si una paciente tiene algún caso complejo y no tenga ni seguridad social, de verdad, con toda libertad, como muchos pacientes me han contactado, me pueden contactar por correo electrónico o me pueden contactar con teléfono. Siempre reviso esos casos complejos. Y si el caso es complejo y necesitamos resolver, entonces seguramente le buscaremos un lugar pronto. Ok, muchas gracias, doctor, por todo lo que nos ha compartido. Seguramente, pues, data que transforma vidas, que puede ser para estrategias tanto para la comunidad médica como para las pacientes. Gracias por su labor. Es maravilloso este cambio que hace en el mundo, debo decirlo. Y una última pregunta es sobre la recomendación que tiene de Health Marketing a sus colegas. ¿Cómo ha sido su experiencia trabajando con nosotros? La verdad, creo que primero superó por completo las expectativas que tenía de trabajar con Health Marketing, pero la verdad es que a pesar de que, bueno, yo a lo que me dedico y bueno, he tenido la oportunidad de tener mucha exposición en congresos mundiales y estoy en muchos lados. Creo que Health Marketing me ha dado la oportunidad de tener una exposición más cercana con las pacientes, porque seguido veo pacientes que me contactan por Instagram, pacientes que me contactan por Facebook o por alguna de otras redes sociales, ¿sí? Entonces, a veces, por ejemplo, a veces me es imposible enterarme, por ejemplo, de todos los casos que llegan al Hospital de la Mujer, ¿sí? Porque a veces, porque tenemos fellows, gente que ve la consulta de primera vez, gente, ¿sí? Y de repente cuando me contactan por fuera es como que es más rápido, ¿no? Porque te veo un caso que es realmente complejo y entonces, si la veo en el Hospital de la Mujer tal día, no sé, o vamos a ver la manera de acelerar un proceso, lo que sea. Y creo que esa exposición ha sido muy buena. Ha sido muy buena y la verdad estamos muy, muy contentos y muy a gusto trabajando con ustedes. Me da mucho gusto, doctor, que así sea. Pues muchas gracias por este espacio y por permitirse estar acá y compartir en Health Data. Gracias a ti, Caro.